¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva jornada más aquí en Vale Más Prevenir, el punto de encuentro donde siempre estamos reforzando y compartiendo todo el conocimiento necesario para todos ustedes. Y hoy día con un invitado muy especial, nuestro gran amigo Carlos Muñoz, abogado, con quien vamos a instaurar una conversación bella a esta hora de la tarde con respecto a cómo acceder en tiempos de cuarentena a lo que es la parte legal. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto de saludarte. Igual, un gusto para mí también el poder saludarte, el poder verte aquí en tu programa. Tú sabes que todos nuestro grupo somos muy seguidores tuyos, así que, bueno, muy contento de participar contigo en esta reunión, No, aunque sea gracias. virtual. Sí, por ahora va a ser virtual y seguramente en algún pasaje lo vamos a poder hacer en vivo totalmente después desde los estudios de radiotouchtv.cl. Para quienes se están incorporando a esta hora de la tarde, vamos a conversar con Carlos, nuestro gran abogado, sobre el acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Un tema muy interesante y que en algunos pasajes lo habíamos sondeado a través de las redes sociales también, qué pasaba con la justicia, en qué estaba la justicia. Para eso trajimos a nuestro gran amigo Carlos Muñoz, abogado de profesión también, y que ocupa un cargo también importante en alguna parte de nuestro país. No lo vamos a revelar, solamente vamos a identificarlo como lo que es hoy día nuestro gran amigo Carlos. Carlos, para que la gente vaya haciéndose una idea también respecto a este tema, ¿qué hacen los tribunales, fiscalía y abogados para abordar este tema en la actualidad? Bueno, la verdad es que ha sido complicado, ha sido bastante complicado porque la curva de contagio que se esperaba, se entendía que ya para esta fecha iba a estar en descenso. Exacto. Y la situación es exactamente diversa. El tema es que los hechos que requieren de algún tipo de solución jurídica continúan ocurriendo. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que en materia de familia siguen habiendo niños vulnerados, siguen habiendo mujeres maltratadas, siguen habiendo infracciones al deber de pagar la obligación de alimentos, al deber de cumplir con el régimen de relación directa y regular. Y en materia criminal, ¿para qué decir? O sea, creo que estos días hemos visto una sucesión de delitos cometidos por muchas personas, entonces de alguna forma hay que ir adaptándose, porque esto del acceso a la justicia es un derecho humano. Yo creo que una de las bases fundamentales para la construcción de una sociedad justa. Y desde esa mirada de una sociedad justa y de atender también las problemáticas que están pasando hoy día dentro de nuestros hogares, porque tal como lo relatas tú, el proceso de la violencia intrafamiliar que se ha incrementado notoriamente. De hecho, hace un par de semanas atrás, una alcaldesa de una comuna importante de Santiago hizo mención a esto, que en su comuna la violencia intrafamiliar se había elevado de manera muy rápida, al igual que el abuso infantil. Pero hoy día estamos en una cuarentena, estamos todos un poco, entre comillas, aislados del sistema. ¿Cómo han ido incorporando los elementos tecnológicos en este diario quehacer ustedes dentro del proceso del derecho? Bueno, la verdad es que en mi caso trabajo en un tribunal en lo penal y ha sido complicado porque estamos incorporando esto de la tecnología Zoom de manera tal que lo posible, los juicios que tenemos que llevar a cabo se hagan a través de vía virtual. Claro. El problema lamentablemente es que van a haber situaciones donde vamos a requerir la presencia de las personas, porque todo el sistema está concebido con una justicia cara a cara, una justicia mirándose a los ojos, una justicia donde nos escuchemos, nos sintamos, donde se palpen emociones de la persona. Y eso es complicado porque esta herramienta, si bien es cierto, nos permite comunicarnos muy bien, nos permite detectar ciertas emociones. Pero también está la otra parte, la parte del riesgo que existe para todos nosotros que seguimos en esto. Sí, totalmente. Hoy en día, por ejemplo, nosotros, hoy día jueves, estamos haciendo un juicio oral por vía totalmente online, absolutamente por vía virtual. ¡Wow! Y no ha sido fácil, porque para uno es una práctica esto de examinar la evidencia, de leer el documento que se exhibe, y acá se ha hecho todo a través del Zoom, a través de la función de compartir pantalla. Hemos tenido que escuchar a los imputados desde las respectivas recintos penitenciarios, y lo cierto es que hay situaciones donde cuesta un poco acostumbrarse. Yeah. Pero creo que aquí tenemos que ceder frente a la realidad.
O sea, de alguna manera estamos en una situación de emergencia que debe ceder frente a lo que está plasmado en la ley, digamos. Porque la alternativa contraria es citar a las personas hasta los tribunales. Y créeme Bueno, que eso eso es implica. complejo. Es complejo porque las dependencias no están todavía adaptadas. Yo creo que esto va a ser un trabajo a largo plazo que tendrán que hacer todas las instituciones, llámese tribunales de justicia, llámese Ministerio Público, llámese Defensoría, en orden a generar un suficiente aislamiento entre las distintas personas que intervengan en una sesión. Pero pensemos que, por ejemplo, nosotros en materia penal tenemos constantemente la visita de médicos, tenemos la constante visita de funciones policiales, tenemos a adultos mayores que transitan, y la verdad es que esta enfermedad ha sido bastante severa con las personas adultas mayores, por lo tanto, es un tremendo riesgo traerlos a cualquier dependencia. Oye, Carlos, y desde esa mirada, hoy día, ¿qué es lo que más demanda a la gente o por qué constantemente estamos yendo a los tribunales? A ver, por una parte, el tema judicial es un tema permanente, o sea, los juicios ya había muchos que estaban programados con antelación, y esto es a nivel nacional, digamos. Uh-huh. Y por lo tanto hay que ir dándole solución. Hay personas, por ejemplo, que están privadas de libertad en este momento. Exacto. Hay víctimas que en este momento también están pidiendo justicia. Exacto. Y en las distintas materias también hay distintas situaciones demandantes, demandados que de alguna manera buscan una respuesta también. Y por lo tanto se requiere seguir. Ahora, en materia de garantía, las disposiciones que ha dictado la autoridad administrativa en orden a tratar de cautelar o evitar la propagación de esta pandemia, también ha generado ahí nuevos hechos delictivos. Pensemos, por ejemplo, situaciones como las que han ocurrido donde se han presentado denuncias por infracciones al toque de queda, infracciones al deber de guardar la cuarentena, transgresión de los cordones sanitarios, etcétera. O sea, son delitos que se están cometiendo en este momento y que requieren una respuesta. O sea, como se dice en buen chileno, don Carlos, hay harta pega y hay harto paño que seguir cortando desde esa mirada, porque una cosa es la persona que infringe las leyes y otra después es quien hace el proceso administrativo, judicial, penal, etcétera. Y eso, vaya que ha aumentado aún así el trabajo de ustedes, me imagino. Sin duda. Pero se deben ahí también, insisto, tratar de compensar distintos derechos que existen. Por una parte, el derecho al acceso a la justicia, pero también está el derecho a la salud, el derecho a la vida, que está en riesgo no solamente de nosotros que estamos expuestos ahí, sino que principalmente de los participantes. Porque el llevar adelante, por ejemplo, un proceso implica, insisto, el traslado de personas, el ingreso de personas a recintos donde probablemente transitan muchas otras, y el riesgo de contagio hoy en día es alto. Oye, yo traía justamente un poco para ir avanzando en este tema, digamos, traía incluso preparada una presentación, más o menos para que fuéramos viendo por qué se ha generado esto. Por favor, Carlos, este tema delictual. Por favor, compartamos con la gente a esta hora de la tarde aquí en Vale Más Prevenir con Carlos Muñoz, abogado de profesión. Estamos hablando respecto a lo que significa el acceso al sistema judicial en tiempos de pandemia. Vamos con esas láminas, Carlos, y vamos comentándole a las personas de qué trata esta información. De ahí te quería hacer una pregunta, pero la vamos a ir dejando para más adelante. Perfecto. Bien, bueno, yo preparé algunas láminas a propósito de ciertos temas que hoy en día, con las restricciones que se han dictado, es bueno tratar de tenerlos claros y distinguir distintas situaciones como toque de queda, como cuarentena, como cordón sanitario o como aduana sanitaria, y cuáles son las responsabilidades a las que quedan expuestas las personas que infringen aquellas prohibiciones. Perfecto. Ahí tú, cuando estés en condiciones de compartir en pantalla, ahí está. Bien, ahí te veo perfecto. Bien, esta es una definición más bien de tipo más profana, digamos, una definición no del mundo jurídico, pero que permite entender más o menos que el toque de queda es una prohibición que se establece, en este caso por nuestro presidente, de circular libremente por las calles
nos encontramos con la situación de toque de queda entre las 22 horas y las 5 de la mañana, pudiendo las personas salir a través de un salvoconducto solamente en ciertas situaciones, que son bien excepcionales y que se debe obtener la autorización a través de Carabineros y la página de la comisaría virtual. Exacto. Ahí usted tiene permiso para ir a comprar, para ir al médico. Exacto. Esto es el toque de queda. Yo esto me refiero a lo que ocurre a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ok. Esa es la primera situación. Eso fue lo primero que se decretó. Y nosotros cuando en el mes de marzo se decretó estado de catástrofe en Chile. Se decretó por 90 días y desde ese día nosotros tenemos prohibición de salir a partir de las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Este es un estado de excepción constitucional y por lo tanto implica la restricción de una libertad o de un derecho que tenemos todas las personas, que es andar libremente. Exacto. En este caso está restringido. Y está restringido por un bien superior, cuál es el resguardo de la salud de las personas. Okay. ¿Ya? Esa es la primera situación, el toque de queda. Una segunda situación es la cuarentena, que es la situación en la cual se encuentran ustedes ahora en la región metropolitana. Que esto ya es más complejo, esto ya es más un concepto médico, que es un aislamiento de personas, que también incluye también algunas especies de animales también, como método para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga. En este caso se usan más o menos los mismos conceptos de restricciones que se usaron a propósito de el toque de queda. Yeah. Con la diferencia que acá también la que se requiere para poder salir o desplazarse es el permiso que nos mencionaba recién. Okay. En la actualidad, la página del Ministerio que está tramitando este tema consagra aproximadamente 11 o 9 a 11 causales por las cuales uno puede salir. Lo que nos decía recién, ir al médico, exacto, ir a dejarle remedios a una persona, sacar a pasear la mascota, salir también de repente por alguna situación urgente, pero también a través de una autorización que tiene que recabarse en la página de la comisaría virtual. ¿Ya? Esa es la segunda autorización. Entonces tenemos toque de queda, tenemos cuarentena, que son cosas distintas, pero los efectos en cuanto a restricción a las libertades son los mismos. Ya, pero desde el punto de vista... Una tercera situación... Pero desde el punto de vista de sanciones o del punto de vista judicial, ¿se tramitan distintos? ¿Tienen distintas penalidades? Lo vamos a ver a continuación. Es más o menos muy similar, en realidad es bastante similar. La tercera situación es el cordón sanitario. ¿Ya? Los cordones sanitarios son lo que se ha decretado los fines de semana largos. Entonces se impide que las personas traspasen ciertos perímetros que se definen. Por ejemplo, un cordón sanitario en la región de San Antonio. ¿Para qué? Para que la gente no entre a esa zona que está bastante contagiada. También se puede establecer un cordón sanitario en la región metropolitana para que la gente no salga de la región metropolitana durante los fines de semana largos. Y también, la única forma de salir es a través de un salvoconducto que en este caso generalmente se les concede a la persona al médico, pero no a cualquier persona. También hay bastante vulneración de este tema. Hemos visto situaciones donde se han descrito, por ejemplo, sucesos de personas que se han desplazado por vía aérea. Entonces, son infracciones a este tema. Y la última es la que se conoce como aduana sanitaria. Son barreras, las barreras de control. Hoy en día, por ejemplo, desde Santiago, las más cercanas, hay una aduana sanitaria en Paine, para entrar y salir, y hay otra en Colina y Lampa, que también es para entrar y salir. Básicamente es una declaración jurada que hace una persona que se está desplazando por estas regiones de que no va enfermo. La idea es que no haya desplazamiento de personas enfermas, justamente para que no se vaya propagando el virus, porque lamentablemente, como les decía, está causando bastantes estragos. De hecho, al interior del Poder Judicial ya tenemos una persona fallecida, entonces es complejo, digamos, y es muy lamentable. Qué lástima. ¿Usted lo conocía? ¿Era compañero suyo? No tuve la oportunidad de conocerlo, pero de todas maneras es una situación que afecta, o sea, que conmueve bastante, porque sabemos que para allá lamentablemente no está pasando lo que se esperaba que iba a pasar, digamos, que esto fuera amainando. Bien, en cuanto a los delitos que se cometen, hoy en día los tribunales están
tratando esto como una infracción del artículo 318 del Código Penal, que es un delito contra la salud pública, y que es poner en peligro la salud de las personas al infringir ciertas reglas que se han publicado por la autoridad en estos tiempos. Se han fijado, insisto, horarios de salida, se han fijado la autorización de ciertos permisos para poder moverse, se ha exigido el uso de mascarilla, se ha exigido el lavado de manos, se ha recomendado el lavado de manos, se ha recomendado el distanciamiento social, y sin embargo hay personas que siguen incurriendo en este tipo de conducta y están cometiendo un delito. Hay una figura delictiva acá cuya penalidad se podrá considerar baja, pero créanme, muchas veces afecta a muchas personas y eso sin duda que va generando un riesgo para todos nosotros y por lo tanto hay que ser responsables. También hay disposiciones del Código Sanitario y por eso se han cursado varios sumarios sanitarios y también hay delitos de falsedad. O sea, por ejemplo, hay personas que han viajado pese a encontrarse en cuarentena, pese a encontrarse contagiadas, han salido, han viajado y han hecho las declaraciones a través por vía internet o vía presencial y la verdad es que están falseando antecedentes que conlleva eso a un riesgo a otras personas sin tomar conciencia de esto. Aquí estoy hablando no en representación de mis colegas ni de nadie, o sea, estoy hablando de título personal, pero yo creo que acá falta asumir más conciencia de las cosas. Yo creo que falta una mayor educación de la gente, o sea, entender que esto no es un juego, esto es grave. Y por lo tanto, más que sanciones, más que hacer una persecución, yo creo que debiera existir la necesidad de la conciencia. Uno cuando tiene un hijo que no obedece, uno no le pega más, uno trata de explicarle, pero a veces siento que no se está entendiendo. Esa, no sé si será la percepción tuya también, pero siento que las personas no están entendiendo y están incurriendo en conductas delictivas que han significado incluso prisiones preventivas. Recordemos el caso de la persona que organizó una fiesta con 400 personas, creo que. Exacto. U otra que organizó una fiesta en el centro de Santiago. Exacto. También terminó en prisión preventiva. O sea, que se tenga que tomar ese tipo de decisiones por la autoridad en unos tiempos como estos, donde además ingresar a una persona a un recinto penal significa aislarlo preventivamente, significa poner en riesgo la vida también de los demás internos y de los funcionarios de gendarmería que están a su cargo, por una conducta que de verdad resulta incluso inconcebible o descabellada. ¿Piensas tú, Carlos, que no sé si comparten la apreciación, pero yo lo he podido testear al menos cuando hacemos lead de Instagram o he tenido conversaciones con otras personas? Hay un paso fundamental que tiene que ver con la credibilidad hoy día que tiene nuestro sistema. No tan solo desde el punto de vista judicial, sino que un sistema por completo, es decir, que tiene el gobierno. Y desde esa mirada, muchas personas pensaron y creen aún que esto sigue siendo un truco o un voladero de luces, como dicen, para poder irrumpir en otras facetas de la ciudadanía. Y le dan poca credibilidad a lo que estamos viviendo y por eso se arriesgan a salir a la calle de manera introspectiva y también de faltar, en este caso, a la ética y además a la ley, tal como lo dices tú. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que hay en este momento Chile está pasando por una poca credibilidad de sus autoridades respecto a lo que estamos pasando? Este es un tema más bien complicado, pero yo creo que, nuevamente, repito, voy a hablar a título personal, digamos, no represento a nadie, o sea, lo que lo está diciendo acá está diciendo Carlos Muñoz Iturriaga, es mi opinión, digamos, el ciudadano Muñoz. Muy bien. Mire, una de las cosas que me llamó la atención cuando empezaron esto del tema del virus fue que hubo países donde prácticamente no se aplicaron medidas, no hubo esto del toque de queda, esto de la restricción de los desplazamientos, sino que hubo una invitación de parte de sus autoridades a tomar ciertas medidas. Y uno de los ejemplos en Europa, por ejemplo, es Suecia, donde incluso al principio fueron bastante cuestionados, justamente porque se les dispararon los contagios. Pero hoy en día tiene una curva decreciente y han ido superando este tema. La situación de Alemania también es otro ejemplo. Y de alguna manera, cuando uno evalúa la credibilidad o cuando uno examina en las páginas de los medios de comunicación la credibilidad que tienen esas autoridades,
es altísima. Entonces eso habla de que en definitiva hay una confianza de la gente en lo que está diciendo la autoridad. La autoridad me dice, cuídese, no Claro. haga esto, Uh-huh. no haga esto otro, esto va a ser por su bien. Y la persona lo hace. No es necesario Exacto. crear un delito, no es necesario encarcelarlo, no es necesario aplicar sanciones. Siento que acá en Chile, efectivamente, ha faltado un poco de confianza en las decisiones que se están tomando. A título personal, como digo, o sea, siento que hay una crisis de credibilidad en general de todo este sistema. O sea, esto abarca no solo a las autoridades, hay una crisis de confianza hacia las empresas, hacia los partidos políticos, hacia la ciudadanía, a ciertos grupos de personas. Entonces, yo creo que justamente esta falta de credibilidad es la que ha influido mucho en lo que está pasando. Oye, Carlos, ¿y cómo crees tú que después que se levanten estas cuarentenas, cuáles van a ser los delitos? Porque yo me imagino que en este momento deben estar pasando miles de cosas que no están siendo denunciadas, porque la persona que lo va a denunciar también debe decir, y si no saco nada con denunciar, si están todos en cuarentena, hay que hacerlo online, yo a lo mejor no tengo conexión a internet, no tengo un computador, etcétera. Como por ejemplo lo que es la violencia intrafamiliar. Me imagino que ese tipo de delitos que en estos momentos no se están denunciando como debiese ser. Y tal vez si alguien lo intentó hacer, a lo mejor se encontró también con alguna traba administrativa o quizás con alguna espera más de lo adecuado, no sé. Pero me interesan también el tema de los delitos sexuales que están ocurriendo hacia menores. Hoy día estar encerrado en casa también develó lamentablemente una radiografía que la sabemos que ocurre en nuestro país, pero hoy con el encierro seguramente se va a disparar. ¿Cómo podemos abordar estas temáticas? ¿Qué recomendaciones podríamos entregar a las personas que podrían estar viviendo estos procesos al momento de acercarse a hacer denuncias? ¿Existe algún canal más rápido para poder hacerlo? Bueno, una de las cosas que a uno cuando que trabajaba, tengo casi 20 años yo en materia penal, digamos, y por ejemplo los delitos sexuales, yo diría que el 90-95% se cometen al interior de las familias. Y una buena parte de ellos, yo creo que sobre el 50%, son denunciados por los colegios, son denunciados por los consultorios. Exacto. Y hoy en día, muchas de esas personas, muchos de esos niños que están siendo vulnerados hoy en día, no van al colegio. No tienen a esa compañera de curso, la niña que está siendo afectada, no tiene esa compañera de curso a la cual le cuenta que le pasó esto. Exacto. Y ella le cuenta a la profesora jefe, y la profesora jefe se la denuncia. No está ese consultorio que en el control sano le encuentra ciertas lesiones, le encuentra ciertas huellas que significan el inicio de una investigación. Tenemos las personas encerradas, donde además ha habido un aumento notorio en el consumo de alcohol también. Y eso también deriva en violencia intrafamiliar, deriva en otros delitos, lesiones. Y la verdad es que la mayoría de esos delitos requieren una pesquisa médica. Pero tenemos también al servicio médico, al servicio de salud, preocupados de esto. Entonces, la gente de alguna forma siente que el denunciar va a incrementar el trabajo de quienes debieran estar preocupados en estos momentos de la pandemia. Pero la verdad es que no debiera ser así. Creo que una mujer víctima de violencia familiar debe seguir denunciando. Una persona en general, una niña que se tome conocimiento de que está siendo agredida, ojalá las familias también pongan mucho cuidado, observen. Un niño también que pueda estar siendo vulnerado, violentado, que también observen, vean sus comportamientos, vean aquellas conductas que no sean cotidianas en ellos, y den cuenta también a las autoridades. Las páginas web, tanto de Carabineros como del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, tienen links para hacer denuncias por vía virtual. Y generalmente, por lo menos la experiencia que yo he visto, se comunican dentro de las 24 o 48 horas por vía telefónica para tomar aquellos antecedentes. Lamentablemente hay evidencia que se va a perder, o sea, las primeras 24 o 48 horas después de la comisión de un delito son esenciales para el levantamiento de cualquier evidencia biológica que pueda significar determinar la responsabilidad de un hecho. Pero lamentablemente hoy en día sabemos que se va a ir perdiendo esa evidencia, pero sin duda eso no debe tampoco disminuir
la necesidad de denunciar. Faltan pocos minutos para las 17:19, ya con 30 minutos de la tarde, y estamos conversando con nuestro gran amigo abogado Carlos Muñoz respecto a lo que es el acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Y sin duda alguna comparto plenamente contigo que el hecho de estar encerrado será más compleja la pesquisa aún para poder dar también con los autores materiales o los autores de delitos como los abusos, etcétera. Si tampoco hay una denuncia que los acompañe. Y claro, y como estamos todos encerrados, también la gente tiende a caer en esta, yo diría, no voy a decir ignorancia, pero también tiende a caer en esta melancolía que implica estar en la cuarentena y también en este decir, chuta, ¿qué voy a ir si están todos en las mismas? ¿Quién me va a pescar a esta hora de la tarde, de la noche? ¿A quién llamo? También hay que hacer un llamado a la gente que existen los mecanismos, que los tribunales sí están funcionando y operando, que la gente, los jueces sí están haciendo su trabajo, aunque le parezca lento, pero lo están haciendo de igual manera. Y existen las formas de cómo canalizar toda esta información a través de los fonos que hay de atención, en este caso el fono de violencia intrafamiliar, el de abuso a menores, está la PDI, está Carabinero, etc. Sabemos que está colapsado, pero de igual manera hay que hacer el llamado para que las personas utilicen los canales formales que tradicionalmente ya conocen. No porque estemos en cuarentena quiere decir que el país no está trabajando. Sí hay sistemas que sí están operando y están operando al 100 para poder entregar también las respuestas. Yo a usted, don Carlos, lo noto ahí ya un poco agotado la jornada del día de hoy. Está con... Sí, fue un día complicado, debo reconocerlo. Fue un día difícil, fue un día de harto trabajo, pero hay que seguir nomás. Hay que seguir en esto y, insisto, yo creo que la crisis por la que pasamos hoy día como país, como sociedad, tiene que ver también porque nos ha faltado autocrítica. O sea, muchas veces cuando se critican, por ejemplo, algunas instituciones, aparecen defensas corporativas que me parece que no corresponden. De alguna forma, la verdad se construye entre todos. Y quizás algunas acusaciones que se hacen puedan resultar injustas, puedan resultar negativas, ofensivas, pero quedémonos con aquello que realmente es cierto. O sea, efectivamente, vemos de repente instituciones que no han funcionado frente a determinadas situaciones, incluyendo la autoridad judicial. O sea, creo que nosotros como autoridades debemos también aceptar el juicio crítico, debemos entender que también nos podemos equivocar. Hay un refrán que es muy antiguo que dicen que la ropa sucia se lava en casa, pero el rey se lava en la plaza. Yo creo que es eso, o sea, cuando nosotros nos equivocamos debe saberse, o sea, de alguna forma, si somos seres humanos. Oye, Carlos, ¿qué opinas tú respecto a lo que reveló el Ministerio Público, donde indica que el 53% de las causas de violencia intrafamiliar las archivaron? Y la cifra evidentemente es desalentadora, pero ¿por qué se llega a archivar una causa? ¿Y qué significa en un contexto real qué es archivar una causa? Muy interesante la pregunta. El archivo provisional es el cese de la actividad investigativa del Ministerio Público cuando no existan antecedentes suficientes para conducir al esclarecimiento de los hechos. Okay. Y bueno, en este tema de los fenómenos de la violencia intrafamiliar, como fenómeno que es, fenómeno socio y psicológico, muchas veces se produce un círculo donde la persona denuncia y luego viene una fase de reconciliación, de luna de miel, y se acumula tensión nuevamente y nuevamente vuelve a ocurrir un delito. Pero dentro de esta fase de la luna de miel, las denuncias ceden, no comparecen a los tribunales, no comparecen a las citaciones judiciales, y se va perdiendo, digamos, el impulso para poder seguir adelante con las causas. Yo creo que esto es una situación que ocurre lamentablemente mucho. Me acuerdo, he visto varias situaciones de personas que han denunciado 2, 3, 4, 5 veces y donde posteriormente se desisten y casi terminan culpando al fiscal de sus desdichas. Pero la verdad es que más que molestarnos, más que nosotros molestarnos o las autoridades molestarse, debiésemos ser capaces también de comprender la situación en la que se encuentra esa mujer. Probablemente sufre de algún tipo de dependencia emocional, sufrió a lo mejor probablemente un maltrato cuando niña,
y fue acostumbrándose a que esa fuera la forma de solucionar los conflictos. Era Y claro, normal. exacto, normalizaron este tipo de conducta. ¿Tú estás de acuerdo que indiquen con respecto a este mismo tema de la violencia? Mira, la verdad es que nosotros hemos hecho varios lives de Instagram, de hecho hemos estado hablando temas relacionados con la familia, y el tema de la violencia intrafamiliar ha salido notoriamente en las conversaciones. Así que qué interesante volver a retomarlo con alguien que también está detrás de las líneas de las leyes y que está obviamente velando para que el cumplimiento como tal sea exacto. Pero ¿estás de acuerdo que existe una falta de compromiso hacia las víctimas sobrevivientes de violencia de género respecto a cómo se investiga las causas que después derivan en un archivo? ¿O piensas que hay un sesgo con los estereotipos de estas personas y que por eso no se llega a una solución o no se llega a algún, no voy a decir acuerdo, pero no se aplica la ley en el fondo y al final igual la causa termina archivada? ¿Estás de acuerdo con eso? El por qué las causas de violencia intrafamiliar no llegan todas a condena, yo creo que obedece una buena parte a la pesquisa, digamos. Muchas veces hay falta de colaboración de la víctima, pero también siento que de parte de las autoridades falta un sentido de comprensión de lo que es este fenómeno. Creo que el Servicio Nacional de la Mujer y de Equidad de Género debiese también tener mayor facilidad de acceso para que muchas mujeres que hoy en día son víctimas de violencia puedan acceder de forma más inmediata. Cuando uno ve, por ejemplo, a un detenido por violencia intrafamiliar y uno lo observa, su actitud prepotente es una actitud que incluso se refleja en la sala de audiencia. Y también la actitud sumisa, la actitud de personalidad anulada de la víctima también se nota. Entonces, claro, uno sabe que detrás de esa mente va a haber después un proceso de manipulación donde va a lograr probablemente que se desista de la denuncia y no siga adelante. Entonces, claro, algunos dicen, pero ¿para qué hizo la denuncia entonces si después se iba a andar desistiendo? No, pues, comprendamos en qué fenómeno está. Si esto no es algo que no esté estudiado, es algo que ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en España, ha ocurrido en Estados Unidos, ha ocurrido en Europa y va a seguir ocurriendo. O sea, las personalidades manipuladoras van a existir siempre. Oye, Carlos, y de acuerdo a cómo los funcionarios públicos toman esta situación, también hace mención, hay un artículo que lo sacó el mismo ministerio y que habla con respecto a que la capacitación que reciben las personas que reciben estas denuncias no tienen la capacitación suficiente. Además, se exceden en sus facultades y califican jurídicamente los hechos cuando no corresponden y hacen preguntas incluso fuera de lugar a las víctimas. Esto lo declaró el mismo ministerio, ¿eh? Pero hoy día, ¿cómo se pueden acortar esas brechas? Porque si esto está ocurriendo dentro del Ministerio de Justicia, o por lo menos dentro de este gran conglomerado que es la justicia, creo que igual estaríamos dentro de un problema. ¿A ti te ha tocado evidenciar algo así? ¿Cómo lo has vivido tú desde la línea donde estás tú? A ver, yo creo que es como difícil criticar a otras instituciones sin tenerlas acá, digamos. O sea, uno más bien me gustaría tener un debate cara a cara con ellos. Pero claro, surge también un poco el prejuicio, esta mentalidad machista que tenemos todavía. Y digo tenemos porque yo creo que todos somos parte de ella. O sea, si nuestro país hasta hace no más allá de 30, 40 años, nosotros cuando éramos jóvenes, el macho alfa era el que la llevaba, como se decía. Entonces creo que de alguna forma estos resabios van quedando, y van quedando también al momento de enfrentar a las víctimas de este tipo de hechos. Señora, ¿qué le pasó? Tal cosa. ¿Y por qué viene a denunciar hoy día si esto ocurrió hace 2 semanas atrás? Claro, o sea, viene el cuestionamiento. Habla con ¿qué le respecto pasó? a eso, ¿eh? Habla con respecto Me amenazaron. A eso, claro. ¿Me entienden? Entonces, son eso, quizás esa parte falta comprender el fenómeno como tal, comprenderlo dentro de un contexto más global.
Creo que hay un proceso que también debiese partir en los colegios. O sea, yo siempre lo digo, o sea, quizás hoy en día cuando analizamos ciertas materias dentro de los colegios, también quizás debiésemos dejar algunos ramos, por ejemplo, biología o lenguaje, para tratar temas como estos. Si estos son temas de la ciencia, y la ciencia ha demostrado que estos fenómenos ocurren, y por lo tanto yo creo que una chica que se siente atraída por aquel joven que la maltrata, créanme que se va a terminar enamorando de un joven que la maltrata, se va a terminar casando con ese joven que la maltrata, va a terminar teniendo un hijo con ese joven que la maltrata, y probablemente este fenómeno va a seguir sucediéndose, porque no se van a respetar las prohibiciones de acercamiento, porque quizás se van a reconciliar una y otra vez, porque quizás no va a tener el apoyo de su familia. Entonces son cosas que de alguna manera requieren que ojalá las personas en la educación, ya a nivel básico y medio, tuviesen un conocimiento de que estas son cosas que no son normales. Uno también como padre también tiene que enseñarle a sus hijos que estas cosas no son aceptables. Y también uno también tiene que ir cada día viendo, estoy siendo distinto, estoy viendo las cosas conforme a los nuevos tiempos. Entonces, creo que hay hartas cosas ahí que van mucho más allá que la sanción. Yo lo dije antes, cuando uno quiere que un hijo actúe mejor, o sea mejor hijo, sea mejor persona, uno no le pega más. Sí, claro. Uno habla más con él, le trata de educar, le trata de mostrar ejemplos. Carlos, ¿y qué pasa con las víctimas que no alcanzaron a denunciar mientras el delito estuvo flagrante? Y además, ¿seguirá esperando mientras la agresión aumenta, ya por estar confinado junto al agresor en tiempo de cuarentena? ¿Hay respuesta o no para esas personas? Yo creo que en la medida que se hagan investigaciones serias, responsables, acuciosas, científicas, yo creo que sí. Yo creo que las personas no deben tener temor a denunciar. Creo que deben confiar en sus autoridades. Lo mencionamos. Hoy en día hay una crisis de confianza. Y una crisis de confianza que es transversal. Y es transversal a todas las instituciones y personas. Si uno ve el porcentaje de participación ciudadana, es bastante bajo. Entonces, sí. Yo me acuerdo que una vez leía por ahí que decían que las grandes sociedades, las grandes patrias, digamos, se construían en base a 3 pilares fundamentales. Ciudadanos siempre dispuestos a asumir cualquier rol de autoridad independiente de su ganancia económica. Ciudadanos preparados para poder ejercer la autoridad. Y autoridades exentas de todo acto de corrupción. Esos eran los 3 pilares en los cuales se construía una sociedad justa, digamos. El problema es que, claro, si uno va analizando hoy en día, ciudadanos preparados que estén en la autoridad, encontramos de repente situaciones donde no están muy preparados. Cuando hablamos de ciudadanos dispuestos a asumir un cargo público, por vocación de servicio, digamos, ir a servir y no servirse, también encontramos que muchas veces flaquea el sistema. Sí. Y autoridades exentas de todo vicio, también hemos encontrado situaciones donde es cosa de ver las noticias, que no hablar desde el punto de vista de lo que he visto yo, pero es cosa de ver las noticias, que también de repente han incurrido en actos reñidos con la ética y la moral. Entonces, creo que la sociedad como tal está en este momento en un pequeño desequilibrio, y es la única forma de restablecerlo es que restablezamos las confianzas. Y la forma de restablecer las confianzas es siguiendo y exigiendo. Y ojalá que las nuevas autoridades, los nuevos líderes que vayan surgiendo, tengan una visión ahí de futuro, pensando hacia más adelante, hacia el mañana. No pensar en el presente, no pensar en la reelección, no pensar en que voy a subir de grado. Pensar en el ahora y hacia adelante. Oye, Carlos, muy interesante el tema que estamos conversando a esta hora de la tarde con Carlos Muñoz, abogado, que nos está comentando y haciendo algunas pinceladas respecto a cómo acceder a la justicia en tiempos de pandemia. La violencia psicológica, por supuesto que ya por sí misma es suficiente para constituir un delito de maltrato habitual, pero ¿de qué forma también educamos a la población para que entienda estos procesos? Porque tal como decías tú, una persona que nace en un seno donde se sabe que la violencia o el maltrato psicológico es normal, lo más probable es que al final termine haciendo su vida con personas que
se maltraten psicológicamente. Tú apuntabas al mundo de la educación. ¿Estás de acuerdo que vuelva la educación cívica a los colegios? El tema de la educación cívica, yo creo que es uno de los pilares necesarios. Creo que, por ejemplo, en el ramo de historia, desde, yo creo que séptimo básico, sexto, debiésemos empezar a introducir ciertos conceptos, ¿no? En algunos colegios lo hacen, digamos, pero por ejemplo, saber distinguir qué es lo que es un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Entender que si un juez de repente falla algo que a lo mejor no les gusta, está dentro de la ley. O sea, Claro. uno cuando ve, por ejemplo, las redes sociales, los comentarios a propósito, no sé, de un suceso X, bueno, vamos a citar el caso de la fiesta de los 400 personas. Maipú, por allá por Eh, Maipú ocurrió esa. claro, o sea, enviar a la cárcel 400 personas, créanme que no sería una labor fácil. O sea, No, ¿dónde nada. metemos a todas esas ¿Dónde personas? metemos? Exacto. Entonces, bueno, se envió a prisión preventiva al que aparecía como el organizador de esta fiesta. El tema es que la penalidad que previene el artículo 318 es una penalidad bastante baja, hay que admitirlo. Pero eso no es responsabilidad de los jueces, ¿no? Incluso aplicando la penalidad más alta, sigue siendo baja. Entonces, cuando nosotros como sociedad nos establecemos ciertas reglas, esas reglas las establece el Poder Legislativo. Cuando nosotros como jueces las aplicamos, tenemos que aplicarnos esas porque esa es la base del Estado de Derecho. Cuando la autoridad administrativa, el Poder Ejecutivo, establece las cárceles, tendrán ciertas características, nosotros como jueces no podemos mandarlo a la isla que nos piden muchas veces. No podemos mandarlos a que trabajen encadenados para que se produzcan, no. O sea, hay ciertas bases de la institucionalidad que nosotros debemos respetar. Y eso es bueno que las personas vayan comprendiéndolo. O sea, si uno hace una comparación, por ejemplo, entre la población penal que tenemos en Chile y la población penal que hay en los países europeos, que nosotros creeríamos, por ejemplo, que, no sé, o sea, voy a dar un ejemplo así que yo creo que a ti te va a llegar al tiro el caso. ¿Cómo crees tú que es la población penal en Alemania? Que uno se imagina que los alemanes. Suena hasta lindo, porque incluso cuando uno ve documentales, ya las cárceles son inspirativas. Son como, oh, wow, prefiero estar aquí que estar en otra parte. De hecho, en Estados Unidos pasa lo mismo, hay unas cárceles de lujo que le llaman. Bueno, la población penal en Alemania es la tercera parte de la población penal chilena. Imagínate. Y ellos tienen 3 veces más población. Entonces, claro, o sea, si viéramos, o sea, tenemos menos gente y más presos. Ellos tienen más gente y menos presos. Pero ¿cuál es la clave de ahí, de ese país? La educación, la preparación. O sea, cuando Angela Merkel, al iniciar el periodo de emergencia, se dirigió al país y les explicó lo que venía, muchos lo entendieron bien. Pero no aparecieron voces disidentes, para bien o para mal. No parece eso. O sea, se confía en sus autoridades. Se dejan atrás los intereses, se dejan atrás las mezquindades y se actúa por un bien común, por el bien común, digamos. Y por último, Carlos, porque la hora avanza notoriamente y yo sé que tu tiempo es oro también y no queremos abusar de tu tiempo. Hasta 7 años, según la estadística del Ministerio de la Mujer, una mujer demora en denunciar al agresor. Hasta 7 años. Y el llamado que hace la autoridad es denunciar, denunciar, denunciar. Antes de cerrar la conversación contigo, Carlos, quiero que les des una reflexión a las personas que después nos van a seguir escuchando en las redes sociales, porque esto después queda grabado en nuestro radiotouchtv.cl, luego está en Face, en YouTube, luego también queda en el canal número 30 del operador de cable Mundo Pacífico. Así que me gustaría al cierre escuchar una reflexión y escuchar también el llamado que tú puedes hacer a las personas respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, a acceder en este caso a la ley en tiempos de cuarentena. Yo creo que la reflexión es: seamos responsables, ¿no? Tomemos conciencia, cuidémonos y cuidemos a los demás. Probablemente a ti, a mí, a las personas más cercanas a nosotros no nos va a pasar nada. A lo mejor el virus efectivamente, como decía Bolsonaro, va a ser un resfriado.
pero esa no es la realidad de muchas otras personas. O por ahí un Hay ministro muchas dijo que se iba a personas convertir en alguien bueno. exacto, hay personas que tienen debilidad en su sistema inmune, hay personas que están siendo sometidas a tratamientos médicos, hay personas que son adultos mayores. Entonces, yo creo que la invitación, la reflexión es a eso, es a seamos responsables, asumamos el compromiso de salir adelante de esto por el beneficio nuestro, pero principalmente por el beneficio de todos nosotros. Yo creo que así vamos a poder construir la patria esa que yo creo que todos queremos, ¿no? Esa patria justa, esa patria donde nos miremos lo uno a lo otro como compatriotas. Carlos Muñoz, abogado de profesión, acceder a la justicia en tiempos de pandemia fue el tema que desarrollamos en esta pequeña conversación. Sé que quedan muchos temas por seguir desarrollando. Nosotros nos seguiremos encontrando en la semana con estos leads de Instagram, donde estamos invitando a distintas personalidades de Chile e internacionalmente para seguir dialogando y fortaleciendo el diálogo también y la cultura preventiva que tanto nos falta en nuestro país. De mi parte, seguir diciéndole a esas personas que están sufriendo de violencia intrafamiliar, haga la denuncia. Acérquese, llame por teléfono, envíe el correo, utilice los medios que existen para tal, no tenga miedo a denunciar y simplemente hágalo. Así que dejamos hasta acá, Carlos. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Te voy a pedir que levantes tu mano cualquiera, derecha, con la que juraste, no sé cuál es la que juraste, la derecha, ¿cierto? Se jura con la derecha, perfecto. Y nos vamos a despedir entonces de todos los amigos de Vale Más Prevenir, que después vamos a quedar sintonizados a través de nuestras redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir las personas? Un gran saludo a todos. Tienes Instagram, LinkedIn, te dejo la opción para que lo puedas indicar para que la gente te puedan seguir también. Bueno, después te voy a etiquetar en tu página para que me sigan. Pues. ¡Wow! Perfecto. Dejamos hasta acá entonces. Nos despedimos a nuestros amigos aquí en Vale Más Prevenir y nos encontramos en un próximo capítulo. Un gran abrazo. Gracias, Carlos, por conectar con nosotros. Nos vemos. Chao, chao, amigos. Nos vemos. Chao, primo.